La tabla periódica se descubrió gracias al químico italiano Stanislao Cannizzaro, 1826-1910. En 1858 publicó una lista de pesos atómicos fijos, que ahora se conocen como masas atómicas relativas, para los 60 elementos que entonces se conocían. Al ordenar los elementos de menor a mayor peso atómico, las propiedades químicas se repetían curiosamente a intervalos regulares. El químico inglés John Newland, en 1838 a 1898, se dio cuenta de esto en 1864, pero con su ley de octavas solo hizo el ridículo. 5 años más tarde, el químico ruso Dmitri Mendeleev, 1834 a 1907, hizo prácticamente el mismo descubrimiento. Sin embargo, lo que hizo fue mucho más impresionante, y es justo que haya pasado a la historia como el descubridor de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia en realidad es más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adaptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre los elementos agrupados en tríos que él denomina triadas. La triada del cloro, del carbono y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. Concortus y Newlands. En 1862, Concortus, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chancourtus y Newlands, químico inglés, anunciaba la ley de las octavas. Las propiedades se repiten en cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica. En 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que, clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a las ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contiene 62 elementos. Meyer. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante.